Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie BL Forever You parte 2. ¿Qué te dijo mamá?, preguntó Pooh. Solo me agradeció y pidió que te cuidara. ¿Y tú qué le respondiste? Le prometí que te cuidaría y te protegería con mi vida. Y lo dije en serio, lo sé. Miré a la persona a mi lado que intentaba ocultar su rostro sonrojado, pero pensé que no funcionaría ya que estaba rojo de las orejas. ¿Por qué eres tan tímido? Me miré en el espejo y vi a Gil y Ethel sentados en el asiento posterior. En realidad, después de dejar a nuestras parejas, no fuimos a ningún lado. Llevamos nuestras cosas al hotel y fuimos a descansar porque acabamos de terminar nuestros exámenes parciales y la fatiga y el estrés se habían acumulado durante mucho tiempo. En realidad, Pooh me dijo que descansara primero, pero si no nos apresurábamos no tendríamos tiempo y no podíamos esperar hasta que terminara el semestre. Normalmente, después de terminar un examen como este, dormiría, pero esta vez no puedo dormir, probablemente porque no había un gato para abrazar. Se ha convertido en una necesidad abrazar a Pooh para dormir. De lo contrario, por muy cansado que esté, no puedo dormir. Aunque normalmente soy una persona que descansa fácilmente. ¿Cómo estás?, le pregunté. Muy bien, cuando regresemos te lo contaré en detalle. Pooh se giró para decírmelo con una dulce sonrisa. Ya pensaba que debía estar bien cuando vi a Pooh sonriendo felizmente. Está bien, esperaré y escucharé, dije mientras extendía la mano para tocar suavemente la cabeza de otra persona. Pooh me sonrió. Pooh, mañana es tu cumpleaños. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Ter. No sé qué deberíamos. Estás en Japón, celebremos. Tengo que ir a comprar un regalo mañana por la mañana. En realidad no tienes que hacerlo, es demasiado problema. ¿Qué dices? Quiero hacerlo, estamos de vacaciones. Si no, no voy a comprarte un regalo y no será divertido. Está bien, puedes dármelo más tarde. Me alivias de todos modos, ¿verdad? Por supuesto. Mañana es el cumpleaños de Pooh. No soy buena con las sorpresas, pero no creo que haya una. Tal vez solo lo llevaré a pasear y luego haremos una fiesta para celebrar. En cuanto al regalo, ya lo he preparado todo. No paramos en ningún otro sitio porque los menores nos dijeron que nos quedáramos en el hotel. Reservé 4 habitaciones, la mía y la de Pooh, después la de Terry Hill, la de Johan y Noel y la de Artig. Cuando llegamos, Artig estaba dormido, así que no sabía si había cenado. Aún así le compré algo. Me detuve a dejar a la cena Artig antes de volver a mi habitación. Entré y vi a Pooh en la cama mirando su bolso, así que aproveché para abrazarlo por detrás y robarle un beso. El pequeño parecía un poco sorprendido. Vi que sus orejas se pusieron rojas. Ahora cuéntame todo sobre lo de hoy. Aflojé lentamente el abrazo y me giré para sentarme en medio de la cama. Entonces Pooh se sentó frente a mí. Nor tuvo una gran pelea con Daiki. Ya tiene 20 años porque pelearía con un niño de 8. Pero fue bueno tener a Nor y estar conmigo, no me sentí incómodo. Terry y Nor pidieron ir contigo, por eso no querían que te sintieras incómodo. Esos dos estaban preocupados por mí, lo sé. Es por eso que me siento agradecido con ambos. Es genial tener tan buenos amigos, dije. Eres una persona muy amable, le dije. ¿De verdad?, me preguntó. En serio, eres muy amable. No hay muchas personas que serían felices de que sus padres se volvieran a casar. Y también amarían a su hermanastro de esa manera. En realidad, Pooh se quedó callado. La razón por la que soy así es porque tú y Dee me enseñaron a hacerlo. Cuando era niño siempre estaba con ustedes dos. Como tú eras muy amable conmigo, Green también era amable. Así que yo me volví amable, ¿verdad? Asentí como si entendiera. ¿Le preguntaste a tu mamá sobre los regalos? Lo olvidé, dijo. ¿Lo olvidaste? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No importa. Le preguntaré más tarde. De todos modos, se van a mantener en contacto, ¿verdad? Sí, así es. En realidad, yo hablé más cosas con tu mamá, dijo Pifá. ¿De qué hablaron? Sobre que le dije que pensaba que tú y ella son muy similares. ¿En serio? Sí, como tu mamá no entiende mucho tailandés, no puedo decirle demasiado. Pero le hice entender que pienso que tú eres así de amable por ella. Tu mamá también es muy amable. Además, sus rostros son muy similares, especialmente sus ojos. No sabía eso, dijo Pooh con el rostro pensativo. Sí, los ojos de tu mamá son muy hermosos. Pooh hizo una pausa por un momento antes de mirarme lentamente. Así que le di gracias por darte unos ojos tan hermosos, una sonrisa brillante. Gracias por haber hecho un hijo tan gentil, amable y fuerte. Es por ella que existes, Pooh, porque sin ti no sé a quién querría en toda esta vida. Me quedé en silencio sin atreverme a mirar a otra persona porque esas palabras que parecían cumplidos hicieron que mi corazón latiera. ¿Eso es todo? Por último, hice la promesa que te conté. Oh, entiendo, dijo Pooh. Gracias por la promesa. Entonces ven a darme un abrazo. ¿Y qué hay de mi recompensa? He estado muy cansado.
No respondí nada antes de acercarme. La otra persona me abrazó, mientras sentía su aroma. Hueles tan bien. No huele a nada, le dije la verdad. ¿Pero a qué huelo? Es el olor tuyo, Pum. No lo sé. No hay un perfume que huela así como tú. Y llegó finalmente el cumpleaños de Pum. ¿Hoy es el cumpleaños de Pum?, preguntó Gil en cuanto me senté. Sí. No tengo regalos. Si quieres algo, dime. Probablemente esté bien. Los cumpleaños siempre son un problema, se quejó Johan. Le preguntaré a Norma más tarde. ¿Tú ya le compraste algo? Gil se giró para preguntarme. ¿Alguna sorpresa? No soy bueno en eso. Le daré algo que le guste, normal. ¿Qué le compraste?, preguntó. Una cámara. Pum no me dijo cuánto la quería. Pero busqué información en muchos lugares, así que decidí comprarla para su cumpleaños. ¿Qué tipo de cámara? No lo sé, solo le entregué la foto al personal. ¿Y cuánto está? 200.000. No me extraña. Estás tan loco por ir, dijo Johan. ¿Cómo estás, Tonfa?, preguntó Gil. No diferente a ustedes, chicos. Si Pum dice que el sol sale por el oeste, yo le creo, dijo Pifa riendo. ¿Qué sentido tiene la ciencia? ¿Solo escuchas a tu novia?, dijo Johan. Eso es bueno, Fa. Parece una persona mucho más madura. Pareces una persona normal. Al principio tenía miedo de que tu amabilidad se volviera en tu contra para lastimarte a ti y a Pum, pero ahora que lo veo, creo que está bien. ¿Sigues en contacto con la chica a la cual le dabas clases particulares?, preguntó Gil. Sacudí la cabeza en lugar de responder. Antes Gil y Johan se quejaban de mi amabilidad. ¿A quién más puedo darle clases? Ni siquiera tengo tiempo para dormir. Si tengo tiempo, prefiero pasarlo con Pum. Estoy muy orgulloso de ti, Tonfa, dijo Johan. Antes de que pudiéramos decir algo, alguien más tocó la puerta. Fui a abrirle y descubrí que era Arctic, que acababa de despertarse. Oigan, ¿ya está preparada la cena? Sí, entra, le dije a Arctic. ¿Dónde está el arroz? Todavía no han terminado de cocinarlo. ¿Cocinan sus novios? Arctic levantó las cejas y preguntó. Asentí en lugar de responder. ¿Y ustedes qué están haciendo? Solo charlando. Y esta mañana Far nos mostró cómo le da los buenos días a Pum. Arctic inmediatamente puso la cara de sorpresa cuando escuchó eso. ¿De verdad? Antes de que pudiera responder, Arctic habló. Finalmente te convertiste en otra persona que anhela a su novio. Estoy realmente harto de eso. Todos ustedes están cegados. Solo porque tú no tienes, dijo Johan. Y eso es bueno. Que Arctic no tenga a alguien es bueno. Lo siento por él. Arctic maldijo en voz baja. Antes de que pudieran hablar más, se sirvió la comida. La miel de Pum era tonkatsu. En cuanto a Terry y Nor, cocinaron diferentes platos para Johan y Gil. ¿Y qué pasa con mi comida?, preguntó Arctic. No sabía que vendrías, Pi, dijo Nor. Iré a buscar más para ti. Arctic, ve tú mismo, ordenó Johan. Está bien, dijo Arctic antes de levantarse e irse. ¿Qué tal está?, preguntó Pum con entusiasmo. ¿Está delicioso, en serio? Sí, de verdad, dije con una sonrisa. Estaba realmente bueno para ser su primera vez cocinando. Pum sonrió ampliamente y no pude evitar devolverle la sonrisa. Luego seguimos comiendo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.